Bienvenidos amigos a este curso de imagenología. Esta es una clase introductoria donde veremos todos los sistemas de imágenes conocidos que se usan en la práctica médica. Vamos a comenzar por definir lo que es una imagen. Una imagen es una representación de un objeto. Entre más fiel sea esta representación al objeto, diríamos que mejor será la imagen. O sea, la imagen nos va a aportar más información del objeto. Entonces, ¿para qué nos sirve la imagen? Para no estar todo el tiempo con el paciente, para no tener que invadir al paciente con algún instrumento, sino que con la simple imagen que nosotros le demos vuelta, la estudiemos, la reconstruyamos, le cambiemos algunas propiedades y con todo eso podamos hacer un estudio de cómo está el paciente, ¿verdad? Le tomamos la imagen al paciente en una ocasión y nosotros podemos estar estudiando esas imágenes un día entero, ¿verdad? Y el paciente ya está tranquilo en su casa. Para eso sirven las imágenes. Y principalmente, como les decía, para no invadirlo, para no estar metiéndole objetos al paciente, sino que simplemente nos metemos al interior del paciente. Tenemos acá una imagen de una fotografía de una región anatómica de un paciente, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que hay distintos colores, distintas estructuras, ¿verdad? Pero para poder obtener esa imagen, nosotros necesitaríamos que el paciente, o sea, que el individuo estuviera muerto, pues, porque le estamos tomando una fotografía a una sección del paciente. Entonces eso no nos sirve de mucho, eso solamente nos sirve como estudio en una facultad de ciencias médicas. Después de que tenemos un montón de cadáveres, le hacemos varios cortes y obtenemos esas secciones, ¿verdad? Eso nos sirve de estudio, pero ya para un paciente vivo es mejor la siguiente imagen, una imagen ya de una tomografía, ¿verdad? En la cual se ven exactamente las mismas estructuras, pero ahora no necesitamos que esté muerto el individuo, ¿verdad? ¿Para qué sirve una imagen médica? Para estudiar la morfología y la fisiología del cuerpo humano. La morfología se refiere a la estructura, a la forma. Por ejemplo, el cuerpo humano tiene extremidades, tiene tórax, abdomen, cráneo. Todo esto se puede describir, digamos, con la morfología, anatomía. Por otro lado también se pueden obtener imágenes fisiológicas. En las imágenes fisiológicas, por lo regular está involucrado el movimiento. Por ejemplo, el torrente sanguíneo. ¿Cuánto torrente sanguíneo hay en determinada arteria? Algo más, otra información importante puede ser información de radiofármacos. Por ejemplo, dónde se concentró una mayor cantidad de radiofármaco en una persona, ¿verdad? Todo esto es como que lo básico, morfología y fisiología del cuerpo humano. Por otro lado, también las imágenes médicas sirven para determinar un diagnóstico sobre una patología, ¿verdad? Entonces, ahora la mayoría de médicos tienen, incluso en cualquier especialidad, tienen una orientación en radiología para poder determinar en base a una imagen si una persona está enferma o no de determinada patología. También puede servir para determinar una planificación de tratamiento. Por ejemplo, en radioterapia se hace una simulación en la cual se obtiene una tomografía de la región en la cual se va a irradiar con radioterapia y pues ese es como un mapeo y con eso el técnico o la persona especializada puede determinar dónde irradiar, cuánto irradiar, desde qué ángulo y qué posiciones irradiar, por ejemplo. Por otro lado, también puede servir para detectar y ubicar objetos ajenos al cuerpo. Cuando a alguien le pegan un balazo o cuando alguien se traga algo extraño, un cuerpo ajeno, entonces de esa manera se puede determinar con una radiografía en dónde está. Otra cosa es que se puede dar seguimiento al desarrollo de un ser vivo, por ejemplo, un bebé, ¿verdad? O un feto, cuando una mujer está embarazada. Eso por medio principalmente del ultrasonido. Ahora vamos a ver la radiografía convencional. La radiografía convencional
consiste simplemente en que tenemos un tubo de rayos X, tenemos un paciente o un objeto y tenemos un receptor de imagen. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El tubo de rayos X genera rayos X que pasan a través del paciente y según las distintas densidades que tenga este paciente, así va a llegar en cantidad la radiación al receptor de imagen. Entonces, donde había hueso va a llegar poca señal y donde había solamente tejido blando va a llegar mucha señal. Y de esa manera se genera un mapa de las densidades del cuerpo humano en el otro lado, en el receptor de la imagen, ¿verdad? Entonces, características de esto, pues es una imagen en 2 dimensiones. Puede ser digital, puede ser convencional o puede ser un intermedio que se llama radiografía computarizada, que es una forma digital, pero que tiene casi los mismos principios de la radiografía convencional porque también usa un cassette y también se va a procesar. No se revela como la radiografía convencional, sino que se procesa en un equipo especial. Entonces, digamos que esos son los 3 tipos y todos tienen básicamente el mismo principio. Una diferencia básica entre ellos, pues la digital se procesa directamente la señal y se pasa al computador, al monitor, y uno decide cómo imprimirlo. En el CR también se pasa la información a un cassette y luego de procesarlo tenemos la información digital para imprimirlo o para modificarlo. Mientras que en la radiografía convencional, pues simplemente dependiendo de la técnica y de nuestro revelado, pues ya tenemos una imagen permanente que no se puede editar. Pero si lo hicimos bien, podemos tener una muy buena imagen. La fluoroscopía es una técnica muy usada actualmente y tiene que ver con imágenes en movimiento, tiene que ver con imágenes en tiempo real. Es decir, es como que estemos grabando un video, pero con rayos X, ¿verdad? Podemos ver el movimiento de un objeto que puedo tragar o por ejemplo, un fármaco que se puede introducir vía intravenosa. Entonces, este dinamismo es muy útil para el radiólogo, para poder identificar algún problema. Por ejemplo, se puede hacer angiografía, embolización, trombólisis. Entonces, algunos de estos procedimientos son intervencionistas, es decir, buscan realmente intervenir en alguna arteria o en el tracto digestivo, y otros simplemente son de diagnóstico, ¿verdad? Buscan llegar a un diagnóstico para luego intervenir de alguna otra forma. La mamografía es utilizada para determinar si una persona tiene cáncer de mama. Y pues resulta que antes la gente iba cuando ya tenía un gran problema de cáncer de mama, pero luego por medio de métodos de salud pública, de epidemiología, determinaron de que haciendo un examen a cualquier persona sana de cierta edad se podía reducir la incidencia de cáncer de mama y sin tener problemas secundarios, efectos secundarios. Entonces, desde hace más de 20-30 años, pues esta técnica se ha utilizado en mucho más y ha reducido los casos de cáncer de mama de forma considerable, todo por el diagnóstico temprano. También utiliza rayos X, pero tiene características distintas. Por ejemplo, el tejido de la mama es tejido blando, no tiene nada de hueso. Entonces no se va a ver ese contraste que se ve en otras partes del cuerpo. Para eso, para poder generar una buena imagen aún con ese bajo contraste, se necesita usar una menor energía y se necesita tener un mayor cuidado con los métodos de garantía de calidad. Por eso la mamografía ha servido de mucho para desarrollar todas las técnicas de rayos X, por la necesidad de que sea con alta calidad. La tomografía computarizada consiste en hacer un barrido de cierta región anatómica para obtener un conjunto de imágenes, pero la diferencia fundamental es que ese barrido no se hace solamente de una dirección. Con rayos X que explicamos anteriormente, está el tubo aquí, el objeto aquí y el detector acá. Pero en tomografía no.
en tomografía se hace un círculo, es decir, tenemos aquí el detector, aquí tenemos el tubo de rayos X, aquí en medio el objeto, y todo esto va girando. El objeto está permanentemente ahí, y los detectores, como el tubo de rayos X, que es el generador de la señal, pues van girando y van haciendo distintas proyecciones. A cada ángulo le vamos a llamar una proyección, ¿verdad? Esta vez una, otra y otra. Y todas esas proyecciones van a generar un gran conjunto de datos. Y con ese gran conjunto de datos, por medio de algoritmos matemáticos, podemos determinar cuál es la densidad en cada punto del objeto, ¿verdad? Si solamente fuera con rayos X, generaríamos una imagen 2D. Entonces, en este caso, estaríamos generando un gran conjunto de imágenes en 2D. Y a partir de este gran conjunto de imágenes en 2D, podemos nosotros, con un algoritmo, generar una imagen en 3D. Es decir, podemos hacer un plano sagital, coronal o transversal a partir de los datos obtenidos. Algo muy importante aquí son las unidades Hounsfield, que las unidades Hounsfield hablan de la densidad básicamente, o de cuánto es la atenuación de cada tejido. Y entonces, según este número llamado unidad de Hounsfield, nosotros podemos determinar qué tejido es el involucrado en cada imagen. ¿Qué parte es esto? Ah, bueno, es pulmón. ¿Y esto? Ah, bueno, eso es hígado. ¿Por qué? Porque según el valor de su unidad de Hounsfield, yo puedo determinar el órgano que es. Esto es de mucha utilidad para diagnosticar algunos tipos de tumor, fracturas, contusiones, malformaciones, etc. La resonancia magnética es una técnica que utiliza otra tecnología. Siempre utiliza el espectro electromagnético, pero esto sería de muy baja frecuencia. A esta baja frecuencia se le llama radiofrecuencia, ¿verdad? Y son ondas de una longitud de onda muy grande, por ejemplo, ya son longitudes como de 1 metro, 2 metros, medio metro. Así, esas son las radiofrecuencias, mientras que los rayos X estamos hablando de longitudes de onda muy cortas, de nanómetros, ¿verdad? Esa es una diferencia fundamental. Algo más es el método. El método es muy distinto. Por ejemplo, tenemos nosotros un objeto o un cuerpo aquí. Lo primero que hacemos es generar un campo magnético potente. ¿Y qué va a pasar? Todos los núcleos atómicos de este cuerpo se van a orientar, se van a alinear hacia cierta dirección. Por ejemplo, si un núcleo atómico tiene un spin, entonces puede ser que esté en esta dirección o en esta dirección o en muchas direcciones, ¿verdad? Como si fueran trompos, imagínenselo en todas las direcciones, desordenados totalmente. Cuando yo pongo un campo magnético muy potente, todos estos núcleos atómicos se orientan hasta cierta dirección, y ese orden nos da la capacidad de generar imagen, de tal manera de que si nosotros después aplicamos una radiofrecuencia, estos núcleos que estaban así ordenados van a moverse, y van a moverse de una manera controlada. Entonces yo puedo medir el tiempo que tardan estos núcleos en volver a un estado fundamental. Entonces, están todos orientados hacia una dirección específica con el campo magnético fuerte. Luego aplico una radiofrecuencia y estos se mueven. Después, dependiendo de las características de cada tejido, pues uno va a llegar al equilibrio más rápido que otro. Y dependiendo de eso, yo voy a poder decir, ah, bueno, entonces esto es un tejido y esto es otro tipo. Por ejemplo, esto es hígado, y esto es pulmón. Porque simplemente uno llegó al equilibrio en distinto tiempo que otro. Aquí, en resonancia magnética, es muy importante medir los tiempos, ¿verdad? Por lo tanto, las cantidades importantes aquí son el tiempo T1 y el tiempo T2. Ambos miden o el tiempo en que se relaja un núcleo o un conjunto de núcleos, o el tiempo en que se recupera un conjunto de núcleos. Después se va a ver esto más a profundidad. La resonancia magnética tiene una característica muy importante, y es que se puede ver con mayor detalle los tejidos blandos.
Por ejemplo, la tomografía, ustedes pueden ver un gran contraste entre el hueso y el tejido blanco, la piel, el músculo. Pero la diferencia entre el músculo y el hígado o el cerebro, pues es poquita, entonces es muy difícil de distinguir. Entonces, para esto es mejor la resonancia magnética, que esta da un mayor rango de señal para los tejidos blandos y por eso se utiliza muchísimo para detectar patologías en los tejidos blandos. La medicina nuclear es otra técnica de imagen ligeramente distinta de las demás. ¿Qué es lo que pasa con la medicina nuclear? En primer lugar, pues tenemos un radioisótopo. Un radioisótopo es un elemento que naturalmente decae, es decir, por ejemplo, es carbono y decae a nitrógeno, a oxígeno, a otro elemento. Esto sucede con muchos elementos en la naturaleza, pero nosotros buscamos un elemento de estos especial, un radioisótopo especial que se comporte igual a un átomo muy común en la materia orgánica. Y ese radioisótopo nosotros lo unimos a una molécula, por ejemplo la glucosa o una molécula biológica muy útil para el cuerpo humano, y luego lo introducimos. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Ya cuando combinamos el radioisótopo con cualquier fármaco, esto se le llama radiofármaco. Entonces ya es como un potecito, una droga, una medicina, que nosotros obtenemos ese radiofármaco y lo introducimos en el cuerpo humano. Ya de esta manera, ese radiofármaco va a tener una acción fisiológica. Por ejemplo, en el caso que les decía, si es glucosa, se va a ir hacia donde más utilizamos glucosa, que es, en primer lugar, el cerebro, utilizamos muchísima glucosa, el corazón, utilizamos bastante glucosa, y otros órganos. También los órganos encargados de ser receptáculos de los desechos, por ejemplo, la vejiga y los riñones donde se procesan los desechos. Todo eso se va a llenar de este radiofármaco, pero además se va a llenar del radiofármaco algún órgano que esté consumiendo más energía de la cuenta. Por ejemplo, algún tumor. Los tumores tienen tasas metabólicas muy elevadas, entonces pueden consumir el doble, 5 o hasta 10 veces más energía que lo que consume un órgano normal. Por eso, la glucosa se iría directamente hacia ese órgano que tiene el tumor y empezaría a consumirse en gran tasa. ¿Qué va a pasar? Yo pongo detectores de radiación, que esos detectores de radiación me van a decir exactamente en qué punto está esa fuente de radiación, y me van a hacer una especie de tomografía de todo el cuerpo, ¿verdad? O de toda la parte que me interesa. Entonces, al hacer esa tomografía, los puntos más densos de información van a ser donde más radiofármaco se acumuló, y los puntos vacíos simplemente no fueron de interés, no llegó el radiofármaco a ese órgano. Entonces, esto es importante porque simplemente me dice dónde está el tumor, ¿verdad? Básicamente. También se puede utilizar para otras aplicaciones distintas al cáncer, pero es menos común. Ecografía. Esta técnica consiste en enviar pulsos de ondas de sonido y esperar a recibir el eco o reverberación. El término correcto es reverberación, ¿verdad? Porque eco se utiliza para distancias grandes y reverberación va con distancias pequeñas. Pero por lo regular se maneja el término ecografía por razones históricas, ¿verdad? Básicamente, cuando yo hago sonido, básicamente estoy cambiando la configuración de presión en este espacio, ¿verdad? Y ese cambio en la presión del aire en este pequeño espacio es el que luego se moviliza en todas las direcciones y genera ese sonido, esa perturbación. Al final nuestro tímpano se altera con ese mismo cambio de presión que yo provoqué aquí, va trasladándose, llega a mi oído. Quizás si mi oído estaba a presión atmosférica,
cambia un poquito, un 5%, 0.1%, y esa perturbación de la presión es lo que yo siento y digo, algo está sonando, ¿verdad? De eso se trata el sonido. En el aire, el sonido tiene una velocidad de 350 por ahí, 332 metros por segundo, mientras que en el agua es algo así como los 1500 metros por segundo, mucho más rápido en el agua. Pero ¿qué pasa? En el agua se atenúa más. Entonces, si en el aire yo grito acá y me pueden escuchar a 1 kilómetro, en el agua no. En el agua yo hago un sonido y el sonido llega mucho más rápido, pero llega quizás a unos cuantos metros. Entonces, cada medio tiene distintas propiedades. Las propiedades que pueden tener son la velocidad del sonido, la impedancia, que es la capacidad de atenuar o resistirse al paso de la señal del sonido, ¿verdad? Y esas dos características son fundamentales, entre otras la densidad, ¿verdad?, del medio. Entonces, para el cuerpo humano se necesitan ciertos transductores. Los transductores son los encargados de generar la señal y de recibir la señal. Entonces yo tengo aquí mi tejido y tengo aquí mi transductor, lo pongo y mi transductor hace las perturbaciones. El tejido va a ser perturbado, quizá va a viajar un poquito, unos centímetros, y luego se va a encontrar con una estructura, y a partir de esa estructura va a haber una reverberación o eco, va a regresar, y eso va a ser sentido nuevamente por mi transductor, y esa señal que sintió mi transductor va hacia la computadora y me genera una imagen, ¿verdad? Entonces cada objeto que yo tengo va a generar una distinta perturbación, y esas distintas perturbaciones son las que van configurando el mapa o la imagen, ¿verdad? También hay muchas frecuencias, se pueden utilizar varias frecuencias. Las altas frecuencias, ¿qué pasa? Tienen una mayor calidad, mayor resolución, sin embargo penetran menos, o sea, pueden penetrar quizás solo un par de centímetros, mientras que las frecuencias bajas penetran más, pero tienen una calidad menor, una resolución menor. Por ejemplo, si es abdomen, por ejemplo para las mujeres embarazadas, pues se usan bajas frecuencias, porque tienen que penetrar bastante, hasta ver dónde está el útero y ver cómo está el feto. Mientras que si estamos hablando de un examen de tiroides o muscular, se puede utilizar un transductor de alta frecuencia, porque no tiene que penetrar demasiado, y con penetrar poco se obtiene una buena resolución. Entonces, esas son algunas características básicas. El ultrasonido se le llama así porque es un sonido que va más allá de lo que podemos nosotros escuchar. Son sonidos de frecuencias altas. Nosotros escuchamos de 20 Hz a 20 kHz. El ultrasonido va de 20 kHz en adelante. Mientras que la técnica del ultrasonido utilizada en medicina no va ni siquiera de 20 kHz, sino que va desde 2 MHz en adelante. Puede ser de 2 MHz a unos 14 MHz. Esas son las frecuencias que se manejan en el ultrasonido para los distintos tipos de estudios. Se utiliza un aparato especializado que tiene los transductores, monitor y distintas características que mejoran la experiencia. Bueno, el objetivo de este video no era profundizar demasiado, solamente era darles alguna muestra introductoria. Queda en manos de ustedes estudiar un poco más. Algunas referencias que pueden utilizar para seguir estudiando este tema son el Buchon, Manual de Radiología para Técnicos, es un nivel muy básico, o el Buchberg, que es la física del radiodiagnóstico. Ese libro es genial, tiene elementos muy profundos y les puede servir para tener una concepción muy amplia de todos estos temas.